Nos encontraremos ahora con nuestro amigo Ariel Brienza, maestro de Reiki y experto en temas esotéricos. Nos habla hoy de complejos y fobias. ¿Qué tal, Ariel? ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy bien. Bueno, tenemos un tema hoy, los complejos. Los Va a ser complejos. el tema de hoy. Claro que la parapsicología también, por supuesto que la psicología los trata. La parapsicología le da el nombre también de engramas o trabas psíquicas, que son como inhibiciones que a veces pueden ser por defectos físicos que tiene la persona, que la inhibe. También lo psicológico, por supuesto, la baja autoestima. Y bueno, dentro de esos complejos estarían las fobias, por ejemplo, que son temores. También las filias, que son atracciones emocionales, a veces por objetos o pueden ser animales, es decir, por niños a veces se da. Bueno, todo eso como que inhibe a la persona y bueno, su conducta no es la mejor, por supuesto. Por ejemplo, Carl Jung, muy cerca de la parapsicología también, porque le interesaba mucho y estudió muchos casos de parapsicología, él le llamaba a estos complejos, decía que había varias personalidades o pequeñas personalidades autónomas dentro de la personalidad total. Mira. Que actuaban, es decir, que tenían energía, y bueno, que actuaban en la conducta y en los pensamientos, con gran energía, y bueno, eso muchas veces como obstáculos. Dentro de las fobias conocemos, bueno, el miedo a la soledad, miedo al agua, miedo, por ejemplo, a subir a un avión, a un tren, a veces a comer ciertos alimentos también. Ahora, la palabra complejo viene de complexus, del latín, que fue Carl Jung quien la creó, inventó. Sí, y que hoy bueno, se usa en el vocabulario psicológico. Sí. Mirá. Sí, fue él quien... Ahora él decía también que dentro de los complejos hay complejos positivos, donde la persona es decir, usa como máscaras, es decir, que le sirven en la vida práctica. Es decir, si nos ponemos a pensar, cada persona somos distintos en el lugar que trabajamos, después con nuestra pareja, en lo que tiene que ver en una reunión social. Bueno, en todo eso como que hay varias personalidades. En ese caso serían positivas, pero también hay de las otras, las negativas es decir, a las personas las suman en momentos negativos o a veces grises de no poder avanzar en lo que ellos se proponen. Claro. Dentro del tarot, por ejemplo el tarot de hoyo, que como te decía hoy, como que he encontrado también bueno, cosas junguianas o de Carl Jung, es decir, como ciertos arquetipos. Es decir, que puede ser que Jung, como estudió Oriente, es decir, haya sacado de ahí también. Pero tenemos este arquetipo que sería, Jung le llama el arquetipo de la personalidad, y es de las máscaras, justamente, el arquetipo donde a veces es positiva y a veces es negativa. Acá, por ejemplo, el tarot de hoyo le llama política, y es lo que hacen muchas veces los políticos. Es decir, que muestran máscaras. Una máscara simpática. Sí, a todo lo que... Sobre todo en periodos electorales. Seguro, que ahora ya se viene, estamos cerca. Y después se la quitan cuando ganan las elecciones. Exactamente. Bueno, pero a veces estas máscaras que aparecen en este tarot pueden ser positivas, que nos pueden servir para el trabajo, es decir, para distintas cosas, actividades. Sí. Es verdad. Ahora, máscaras negativas, por ejemplo, carta positiva o arquetipos negativos o complejos negativos es de postergación, que a veces postergan a la persona. Es decir, la traban, es decir, no sabe cómo salir de esos momentos de trabas psíquicas o engramáticos. Esta otra, que se llama la transigencia, es conflictiva también. Es un momento de conflicto donde también marca un momento negativo que la persona tiene que tratar de resolver. Claro. Y esta, que se llama condicionamientos, donde aparece un león rodeado de ovejas. Como que el león se crió entre las ovejas y por un momento se creyó que era oveja, pero el león interno en un momento va a salir. Es decir, va a romper eso, es decir, esas condiciones
que puede ser un momento negativo, conflictivo de la persona hasta que rompa con eso. Que la condición. Seguro. Y, por ejemplo, esta carta, integración, bueno, Sí. por ejemplo, lo que decía Jung y dice, es decir, es de integrar el inconsciente con lo consciente, armonizar esas dos partes y, bueno, le daría como un momento armonioso a la persona. Ujú. Es decir, es una carta de armonía esta, de Es una los carta de opuestos, armonía. de integrar los opuestos y es decir, lo conflictivo también, armonizar. Qué bien. Y tratar de vivir, por ejemplo, en totalidad, que sería esta carta. Por ejemplo, dentro del esoterismo, ¿qué tenemos? Bueno, la parapsicología usa la hipnoterapia, es decir, que es la hipnosis, Sí. que la podemos utilizarla como autohipnosis y de noche, Sí. por ejemplo, sí, poner frases antes de dormir, frases Ah. positivas, siempre tienen que ser positivas, cada día me siento mejor o estoy cerca de lo que quiero lograr, es decir, y dormirse. Entonces, toda esa parte Es una autosugestión. es una autosugestión que puede mejorar también. La astrología, bueno, nos va a hacer encontrar con, bueno, es como que venimos con un programa y podemos cambiarlo ese programa. Es decir, Claro, claro. lo negativo que aparece en la carta, bueno, tratar de transformarlos. El Reiki, bueno, es holístico, se puede aplicar para diferentes problemas. Y el tarot transpersonal también, es decir, nos va a dar Claro. lo que está pasando tras esa parte, es decir, a nivel inconsciente de la persona, y nos va a dar una luz, ya sea un camino para ir resolviendo. Claro, claro. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Cuando hablabas de los miedos, de los complejos, el miedo a ser enterrado vivo. Bueno, ¿Cómo- eso es un... ¿Qué es- ¿Cómo explicás vos eso? Y bueno, eso es una fobia, una especie de fobia, sí. ¿Y Una qué origen? fobia. ¿Los orígenes, se estudian los orígenes de los miedos? ¿A qué debe ser? ¿A qué se puede...? Bueno, ahí también daría a lo que tiene que ver con la reencarnación también Ujú. a veces, de que la persona, es decir, para los que creen en reencarnación, Ujú. de que haya en una vida anterior, A vidas pasadas. a vidas pasadas, sí, bueno, sufrido algo que tiene que ver con esos miedos también. Sí. Entonces los miedos pueden ser transmitir a esta vida, en esta vida, Seguro, sí. cosas que han ocurrido en vidas anteriores. Claro, sí. Por ejemplo, lo que dice Jung es que ya venimos con los arquetipos, nacemos ya con cierto programa. Ajá. Sí, venimos con esos programas que son, hay arquetipos negativos, los complejos, por ejemplo, tienen un núcleo arquetípico cada complejo, que sería Ujú. en algunos casos negativo y en otros positivo. Ujú. Y que venimos con ese programa, pero que lo podemos ir cambiando, es decir, y lograr lo que él decía, la individuación, que sería como la liberación y la totalidad, como yo te decía, en esta carta. Claro, O sea, claro, claro. Una mejora en todo ese aspecto. Entonces el libre albedrío existiría. Ah, sí, el libre albedrío en gran parte existe. Hay como un destino un poco más profundo que a veces... Claro. Pero no- uno puede no lo hacer podemos por cambiar. modificar. Sí, seguro, ahí está. Muy bien, muchas Bueno, gracias, bueno. Ariel. Bueno, doy mis teléfonos como siempre. Ujú. 4352-3358, el celular 091-264-247, mi página arielbrienzablogspot.com. Nos ven en YouTube después de verlo en televisión. Y bueno, me pueden llamar ya sea por la parapsicología, el Reiki, la astrología y el tarot. Fantástico, Ariel. Muchísimas gracias. Nos vemos. Nos vemos.